Esto que voy a contar es algo que pasó en mi pueblo, allá en Tepatitlán. En aquel entonces yo trabajaba en la farmacia del centro y ahí conocí a Marta, una mujer que venía seguido a comprar vitaminas y suplementos. Marta era contadora en un despacho importante del pueblo, soltera y muy dedicada a su trabajo. Con el tiempo nos hicimos amigas y me contó su terrible historia, una que tiene que ver con brujería. Todo comenzó varios años atrás, cuando Marta conoció a Ricardo en una fiesta de la empresa donde ella trabajaba. Él era un empresario ganadero de la región, dueño de varios ranchos, y casado desde hacía 15 años con una mujer de buena familia, según él mismo decía. Marta sabía en lo que se metía, pero decía que la forma en que Ricardo la trataba, la tenía completamente enamorada. Mira, me decía una tarde, mientras tomábamos café en su casa. Yo nunca busqué esto. A mis 38 años que tenía en ese entonces, ya me había hecho a la idea de estar sola. Pero Ricardo, él me hacía sentir tan especial. Y así pasaron 5 años de relación oculta, de encuentros discretos en moteles baratos, de mensajes secretos y llamadas a escondidas. Pero todo cambió cuando Marta, ya con 43 años, sintió que era su última oportunidad de ser madre. Obviamente en el primer hombre que pensó para lograr su objetivo fue en Ricardo. Entonces una tarde mientras las gotas de sudor escurrían por sus cuerpos, luego de tener uno de tantos encuentros íntimos, ella le dijo: Ricardo, quiero ser mamá. Escúchame, no te pido que dejes a tu esposa, solo quiero un hijo, no necesito que lo reconozcas ni que te hagas cargo. Yo puedo sola con todo esto. Y al contrario de lo que ella pensó, la reacción de Ricardo fue extraña. No se enojó, no gritó, solo se quedó callado con una expresión que Marta nunca le había visto antes. Déjame pensarlo, le dijo. Y siguieron viéndose como si nada, pero algo había cambiado. Un mes después, Ricardo la invitó a cenar. Llevó una botella de vino tinto carísimo, y esa noche cocinó él mismo. Nunca lo había hecho, me contaba Marta, y por eso debí sospechar, dijo al final. Durante la cena, Ricardo estuvo especialmente cariñoso y le sirvió personalmente cada copa de vino. Brindemos por nosotros, le dijo con una sonrisa, que ahora Marta recuerda como siniestra. Lo que Marta no sabía, es que en su pueblo, Ricardo no solo era conocido por sus ranchos y su dinero. Los vecinos del lugar murmuraban sobre sus visitas frecuentes a doña Carmen, una señora que vivía en las afueras de uno de sus ranchos, y que tenía fama de hacer trabajitos para solucionar cualquier problema. Nadie hablaba de esto abiertamente, pero todos sabían que a su casa solo iban personas con intenciones oscuras. Esa noche, mientras Marta bebía su vino, su destino estaba siendo sellado con algo más que una simple bebida alcohólica. Los problemas comenzarían pronto, pero nadie podía imaginar hasta dónde llegarían las consecuencias de ese maldito brindis. A la semana de esa cena, Marta empezó a sentirse mal. Al principio eran molestias leves que ella atribuía al estrés del trabajo. Pero una mañana, mientras estaba en una junta importante en su despacho, sintió un dolor agudo en el vientre y notó que estaba sangrando de manera abundante. Fue horrible, me contó tiempo después. Tuve que salir corriendo de la junta. Mi falda beige quedó manchada y los coágulos eran enormes, como nunca había visto en mi vida. Creyendo que se trataba de un caso aislado, no le dio importancia, lo único que hizo fue empezar a usar toallas sanitarias extra grandes, pero ni así podía controlar el sangrado. Lo peor vino semanas después, cuando notó que su piel empezaba a ponerse amarillenta. Sus compañeras de trabajo lo notaron, y le decían: Marta, ¿estás bien? Te ves muy pálida. Pero ella, creyendo que pronto se recuperaría, trataba de disimularlo con maquillaje. Y aún así, cada día se veía más demacrada. Entonces comenzó un peregrinar por consultorios médicos, buscando el origen y solución para sus enfermedades. Primero fue con su ginecólogo de confianza, el doctor Ramírez. Le hizo ultrasonidos,
análisis de sangre, y todo salía normal, excepto por una anemia severa que se iba agravando. No encuentro nada, le decía el doctor desconcertado, no hay tumores, no hay quistes, anatómicamente todo está en su lugar. Ricardo, mientras tanto, empezó a distanciarse. Ya no contestaba los mensajes con la misma frecuencia, y cuando se veían, era por periodos cortos. Tengo mucho trabajo, decía muy cortante, pero Marta notó que algo había cambiado en su mirada. Ya no la veía a los ojos cuando hablaban, era como si su presencia lo fastidiara. La situación empeoró cuando Marta desarrolló una repulsión inexplicable por la carne. Ella, que siempre había disfrutado de un buen corte de res, especialmente porque Ricardo le regalaba la mejor carne de sus ranchos, de pronto no podía ni ver un trozo de carne sin sentir náuseas. Era como si mi cuerpo rechazara algo más que solo la comida, me explicó. Los médicos empezaron a sugerir una histerectomía como última opción. O sea, extirpar su útero. No encontramos la causa del sangrado, le dijeron, pero si seguimos así, la anemia podría complicarse seriamente. Marta estaba devastada, y es que no solo estaba perdiendo la posibilidad de ser madre, sino que además podría perder su matriz por completo. Debido a la pandemia que acababa de empezar, las cirugías que se consideraban no urgentes se estaban posponiendo. Le dieron cita para 6 meses después, y mientras tanto, la pobre Marta seguía deteriorándose. Cada día se veía más amarilla, más débil, hasta que finalmente dejó de ir al trabajo y pidió una incapacidad temporal. Fue entonces cuando doña Remedios, la señora que le ayudaba con la limpieza en su casa, al verla en ese estado le dijo algo que cambiaría todo. Señora Marta, esto que usted tiene no es natural, yo ya he visto casos así antes. Debería ir a ver a don Jesús, un curandero que vive allá en San Juan de los Lagos. Él ha ayudado a mucha gente con males que los doctores no pueden curar. Y Marta, desesperada por su situación, decidió hacerle caso. No tenía nada que perder, algo en su interior le decía que doña Remedios tenía razón, y esto no era una enfermedad normal. Lo que Marta no sabía, era que su decisión de visitar a don Jesús iba a destapar una verdad más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Don Jesús vivía en una casa antigua a las afueras de San Juan de los Lagos. Marta me contó que cuando llegó, el lugar estaba lleno de hierbas secándose al sol y había un olor intenso a copal. El curandero, un hombre de unos 70 años, la recibió como si ya la estuviera esperando. Niña, le dijo nada más verla, te han hecho un trabajo muy fuerte. Alguien te quiere hacer daño, es alguien cercano. Marta sintió un escalofrío. Sin que ella dijera nada, don Jesús empezó a describir sus síntomas exactamente. Los sangrados, la repulsión a la carne, la debilidad. Las sesiones de limpia comenzaron ese mismo día, y durante 3 semanas, Marta iba cada tercer día. Don Jesús usaba huevos para limpiarla, hierbas especiales y rezos que Marta no entendía. Esto es un amarre negro, le explicó, pero no solo para que no dejes al hombre, sino para que nunca puedas tener hijos. Es un trabajo muy fuerte, de los que solo hace la vieja Carmen. Al escuchar ese nombre, Marta sintió que el estómago se le revolvía. Había escuchado rumores sobre doña Carmen, la bruja que Ricardo visitaba, pero nunca les había dado importancia. Los días que duró la curación, don Jesús le había dicho a Marta que se alejara de Ricardo, que no lo llamara, y si fuera posible, ni siquiera lo pensara. Pero cumplir esto no fue tan difícil, pues en primeras Ricardo ya ni la llamaba, quien llamaba era ella. Así pasaron los días, y cada limpia parecía ser más difícil que la anterior. Y cuando llegó el día de la limpia final, fue la más intensa. Don Jesús preparó un té con hierbas que había estado macerando durante días. Vamos a necesitar cubetas, le advirtió, porque todo lo malo tiene que salir. Marta me describió esa noche con detalles que aún me ponen la piel chinita. El té sabía amargo y caliente, y a los pocos minutos sintió un dolor en el vientre como nunca antes.
Era como si algo se estuviera desprendiendo dentro de mí, me dijo. Lo que salió primero fueron vómitos de un líquido negro y espeso. Pero lo más impactante vino después, decía asustada. De su parte íntima salió un coágulo enorme, pero era diferente a todos los anteriores. Ella sentía mucho, pero mucho miedo y mucha vergüenza de estar ahí acompañada de un hombre que, aunque ya era mayor, no era nada para ella. Pero don Jesús parecía no darle importancia a estas emociones superficiales y sin asco se acercó hasta la cubeta donde había caído dicho coágulo. Detenidamente, con guantes de goma y un cuchillo de cocina, lo fue examinando. Dentro de esa cosa encontró en el centro algo que parecía un pequeño saco, como un condón, y dentro de este había algo que parecía un embrión. Esto es parte del trabajo, explicó don Jesús. Te dieron a beber sangre menstrual mezclada con otras cosas para que nunca pudieras concebir. El embrión que ves ahí es artificial, hecho con magia negra para engañar a tu cuerpo y hacerlo rechazar cualquier embarazo real. Entre los vómitos también salió un pedazo de carne, envuelto en una sustancia negra y viscosa. Don Jesús explicó que esa era la razón por la que Marta no podía comer carne, y es que su cuerpo rechazaría cualquier tipo de carne, hasta que pudiera expulsar la carne hechizada que le habían dado a comer sin que ella lo supiera. Lo más terrible, me contó Marta con lágrimas en los ojos, es que todo esto salió intacto, como si acabaran de ponerlo, cuando yo tenía más de 6 meses sin ver a Ricardo y sin comer carne. Y para tratar de tranquilizar mis miedos y dudas, don Jesús me explicó que eso era así, porque la brujería no sigue las reglas normales del tiempo. Esa noche, después de expulsar todo, Marta sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de encima, y por primera vez en meses, pudo dormir sin dolor. Pero la historia no terminó ahí, pues el universo tiene formas misteriosas de cobrar las deudas pendientes. El karma, dicen, llega cuando menos lo esperas. Después de aquella noche de limpia, Marta empezó a recuperarse rápidamente. Su piel recuperó su color normal, los sangrados se detuvieron, y poco a poco volvió a su vida normal. Pasaron los 6 meses indicados, y cuando llegó la fecha de su cirugía, los médicos quedaron asombrados, pues no había nada que operar, su matriz estaba perfectamente normal. Pero mientras Marta se recuperaba, la vida de Ricardo empezó a desmoronarse. Todo comenzó con un accidente en uno de sus ranchos. Su hijo mayor, de 19 años, estaba supervisando el ganado cuando un toro lo embistió. El muchacho no sobrevivió. Cuando me enteré, sentí una mezcla de horror y algo más que no puedo explicar, me contó Marta. No le deseaba mal a nadie, mucho menos a un inocente, pero don Jesús me había advertido que los trabajos negros siempre tienen consecuencias, y no solo para quien los manda a hacer. 6 meses después, el segundo golpe llegó a la vida de Ricardo. Y es que su hijo menor de apenas 15 años, tuvo un accidente automovilístico fatal cuando iba camino a la escuela. Obviamente esa tragedia devastó a la familia, y aunque parezca que había sido suficiente castigo, lo peor estaba por venir. Mientras Ricardo sufría la pérdida de sus hijos, empezó a desarrollar una enfermedad extraña. Comenzó con dolores de cabeza intensos y progresó hasta que empezó a perder la vista. Y luego de realizarse varios estudios, los médicos diagnosticaron un tumor cerebral agresivo, el cual no puede ser operado por el riesgo que esto representaría para su vida. Por tal motivo, está condenado a vivir con ese sufrimiento constante por el resto de su vida. Pero no solo él sufrió, sino que doña Carmen, la bruja que había hecho el trabajo, también se vio afectada. Resulta que su casa se incendió misteriosamente una noche, y aunque logró salir, quedó gravemente herida. Según cuentan las personas que conocían de sus actividades, luego de este terrible suceso, ella nunca volvió a hacer trabajos de brujería. Unos rumoreaban que era porque tenía miedo que le vuelva a pasar lo mismo, pero otros decían que era porque don Jesús, de alguna forma le había quitado sus poderes. Después de todo este tormento, Marta decidió mudarse a otra ciudad y comenzar de nuevo,
pues el daño ya estaba hecho y ella nunca podría ser madre. Don Jesús me explicó que aunque el hechizo se rompió, mi matriz había quedado muy lastimada por todo el tiempo que estuve enferma, dijo con sus ojos llenos de lágrimas. Ahora, varios años después, Marta trabaja como contadora en Guadalajara. Ha encontrado paz y hasta una nueva pareja que conoce y acepta su historia. Aprendí que hay fuerzas con las que no se debe jugar, me dijo la última vez que la vi. El amor no debe construirse con maldad y eso lo aprendí a la mala. Ricardo sobrevivió al tumor y sus dolores de cabeza son leves, pero quedó parcialmente ciego y su imperio ganadero se fue a la quiebra. Su esposa también lo abandonó, no pudiendo superar la pérdida de sus hijos, y ahora vive solo en una pequeña casa en las afueras del pueblo. Don Jesús, según me contó, 5 años luego de ayudarla dejó este mundo debido a su avanzada edad. Decía que a su velorio y entierro acudió muchísima gente y ella cubrió todo el costo del ataúd. Esta fue mi historia. Hola amigo y amiga oyente, te saluda tu amigo Javier, soy el creador de este canal, Ecos de Horror. Espero que mi trabajo de adaptar los relatos te guste y lo disfrutes mucho. Si deseas apoyarme y motivarme para que siga trayendo más relatos, te pido que dejes un comentario en este relato, contándonos qué te pareció el final al que llegó nuestra protagonista. También me ayudarías mucho si dejas un like en este video, y sobre todo si te suscribes a este canal. Espero tu apoyo, y nos vemos en el próximo relato.